para estar en la disertación de la presentación de tesis de Mayerlin Longar con su tutor, el profesor Diego Rojas Ackman. Dice que mi conexión es inestable. Cualquier cosa, por favor, me avisan si no ven algo, me mandan mensaje de texto, estoy acá. El trabajo se titula Literatura y canción tradicional guayanesa, una perspectiva didáctica. El jurado está compuesto por la profesora Diana Gámez, la profesora Diana Gámez, Dignora Barullo, su tutor Diego Rojas, y mi persona como presidente de jurado, Carmen Rodríguez. Doy la bienvenida a todos y les doy la palabra a Mayerlin. Buenos días, mi corazón. Entonces, tú me indicas para ir pasando la presentación. Aquí como la presentación de mi compañera. Profesores del jurado y todas las personas que se acercaron en este momento. Me indican si me escuchan bien, pueden mover con la cabeza, asentar con la cabeza, si todo ok. Estamos acá en esta mañana reunidos de manera virtual para presentarle mi trabajo de investigación que se tituló Literatura y canción tradicional guayanesa, una perspectiva didáctica. Este trabajo de investigación se realizó bajo la tutoría del profesor Diego Rojas, como la profesora Carmen Rodríguez. Yo quisiera empezar con una cita de José Antequera Ortiz, en la cual nos habla de la canción y nos dice lo siguiente, por favor, avanzar con la diapositiva. Nos dice que la canción es ese artefacto tan universal como cotidiano que contextualiza por entero la vida de hombres y mujeres desde el nacimiento con las canciones de cuna hasta la muerte con las canciones fúnebres. En otras palabras, la canción es una actividad atractiva al ser humano y pareciera que ha estado muy ligada a la vida o a la cotidianidad de las personas. ¿Cómo crees que será mejor si tomo la foto de aquí o si tomo la foto de la captura de pantalla? Más divertida y como lo dice Antequera captura de pantalla, pero puede ser que se vea borroso en la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Pero la canción no solamente ha tenido un sentido recreativo, sino que en la educación ella ha sido utilizada como un recurso didáctico, especialmente en el nivel de preescolar. Las maestras de preescolar la han usado como una herramienta, un recurso para enseñar el abecedario, para enseñar los números, para enseñar hábitos, normas de cortesía y muchas cosas más a sus pequeños estudiantes. Pero a medida que se avanza en los niveles educativos, pareciera que a este recurso, es decir, la canción, se le cierra la puerta de las aulas, como que si usarla le restara seriedad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, meditando en esto, me surge la siguiente interrogante. ¿Qué utilidad se le podría dar a la canción en las clases de literatura? Pero no cualquier canción, sino a la canción tradicional guayanesa. En función de esta pregunta, de esta inquietud, surgieron una serie de objetivos, como ya sabemos, un objetivo general y unos objetivos específicos que podemos visualizarlo en la siguiente diapositiva. El objetivo general que se planteó en esta investigación fue reflexionar acerca del uso didáctico de la canción tradicional guayanesa. Y los objetivos específicos fueron los siguientes. Número 1, describir el desarrollo histórico de la noción de literatura. Número 2, explicar cómo ha sido la relación entre las manifestaciones literarias orales y las escritas en la conformación de una idea de literatura. Número 3, indagar acerca de cómo se ha analizado la canción desde el ámbito de los estudios literarios. Número 4, caracterizar el tema de la métrica, la versificación y las figuras literarias en el currículo del subsistema de educación secundaria venezolana. Y por último, analizar canciones tradicionales de la región guayana desde un enfoque literario. Partiendo de estos objetivos, se pensó en unos capítulos que ayudaran a desarrollar esta investigación y así darle cumplimiento a cada uno de estos capítulos, quedando así 3 capítulos que se titularon de la siguiente manera. Podemos ubicarlo en la siguiente lámina.
Capítulo número 1, se denominó la movediza noción de literatura. Capítulo número 2, la canción como literatura. Y capítulo 3, entre músicos y poetas, el cancionero guayanés como repertorio poético. A continuación yo les voy a describir brevemente lo que se desarrolló en cada uno de estos capítulos y lo que se intentó transmitir. Avanzamos con la siguiente diapositiva. El capítulo número 1 se denominó la movediza noción de literatura. ¿Por qué? Porque al investigar sobre este término me di cuenta que es muy escurridizo. A lo largo de los años se le han otorgado diferentes definiciones que no han logrado satisfacer a todos por igual. Entonces, la noción de literatura puede variar según los años, la cultura o creencias de una determinada región. En otras palabras, lo que antes, en un momento determinado, pudo ser considerado como literatura, en otro tiempo puede no serlo más o puede ser desplazado por otras formas de expresión literaria. Entonces, tal vez ante la imposibilidad de definir a la literatura de una manera absoluta, no nos queda más que refugiarnos en algunas cualidades que con los años se le ha otorgado al discurso literario. ¿Podemos avanzar, por favor? Ok, algunos autores han determinado a lo largo de los años que el discurso literario debería contener, si no todas estas, algunas de estas características o cualidades. Por ejemplo, el discurso literario es una obra de imaginación. Todo lo que en una obra literaria se narra, lo que se plantea, sus personajes, su trama, sus escenarios, suceden y se crean en la imaginación del autor. Número 2, hace un uso diferente de la lengua. El lenguaje literario es estético, es altamente rebuscado y está bastante distanciado de nuestro lenguaje habitual y cotidiano. Como que se quitó la... Número 3, no veo la presentación, pero el número 3, decía que el lenguaje literario tiene funciones pragmáticas. Nuestro lenguaje y todo lo que nosotros comunicamos tiene una intención. Asimismo sucede con el lenguaje literario. Lo que se dice y cómo se dice, esa combinación tiene una intencionalidad por parte del autor. Ahora, si no es la literatura en sí misma la que busca crear un efecto en el receptor, es el que se adentra o se acercan a ella con una función o con una intención. Puede ser la de recrearse, divertirse, estudiarla, analizar una obra, entre otros. Y por último, la última característica decía que el lenguaje literario tiene una carga ideológica. La obra literaria nos muestra emociones, vivencias y fantasías del autor, y esto va muy ligado a las posturas ideológicas que él tenga con respecto a algunos temas sociales, políticos y diferentes ideologías que sucedan en su contexto cercano. No veo por qué pasó con las diapositivas, pero y no puedo transmitirlo acá porque no soy la anfitriona. Nuevamente comparto la pantalla que el internet había fallado. ¿Ahora sí la observas? Sí, ahora sí. Oh, perfecto. Sí, iban conmigo en la descripción de cada una de estas características. Okay, totalmente, totalmente. Okay. Entonces, investigar sobre la literatura y toda esta disyuntiva, que si se puede definir o no, nos amplía el panorama acerca de todas las maneras de poder acercarnos a ella. Y es donde entramos en nuestro segundo capítulo,
titulado La canción como literatura. Yo quisiera empezar con una anécdota personal. Cuando era estudiante de bachillerato, por desconocimiento, asumía que las únicas formas de expresión literaria era el cuento, la poesía y la novela. A medida que me fui formando académicamente, supe que podemos encontrar literatura en un blog de internet, en un graffiti o hasta en las mismas redes sociales. Y con la realización de esta investigación, descubrí que desde la antigüedad existieron bastante algunos géneros literarios y sus subgéneros, como podemos visualizarlo en este esquema. Estos géneros, que como mencioné, surgen desde la antigüedad, se transmitían de manera oral. Asimismo sucedía en la Edad Media, pero una vez entrada la Edad Moderna y con ella la imprenta, comenzó a aparecer la literatura en el libro en papel, el libro impreso, y de cierta manera como que fue desplazando un poco la tradición oral. Pero como ya hemos dicho, la literatura es movediza, es variable, ella con los años siempre da muestras de cambio. Uno de esos cambios es que algunas reconocidas academias han otorgado premios a cantantes, no por hacer vida literaria, sino por sus composiciones musicales. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Estos cantantes, uno de estos cantantes fue el fallecido Leonard Cohen, a quien se le otorgó el premio Príncipe de Asturias en el 2011. Y también a Bob Dylan, a quien se le otorgó el premio máximo de literatura, el Nobel de Literatura, en el año 2016. Como ya lo dije, se les otorgó por sus composiciones musicales y ante la posible inconformidad o crítica de la comunidad literaria, las academias mantuvieron una postura que si ellos premian la actividad literaria y estos cantantes fueron premiados por sus composiciones musicales, fue porque en ellas observaron una carga poética. Asimismo, además de estas academias literarias, otros autores han vuelto su mirada a la canción como unidad de análisis literario. Por favor, avancemos a la siguiente diapositiva. Uno de estos autores fue José Antequera Ortiz, quien en el 2011 presentó su libro titulado Palabra, Canto y Poesía, Orígenes de la Nueva Canción Latinoamericana. En este libro, él propone el análisis de las composiciones de la nueva canción latinoamericana, que fue un movimiento musical de protesta que surgió en los años 60. Y en Venezuela, entre sus exponentes, podemos mencionar al Grupo Guaraguao, a Soledad Bravo y a Ali Primera. Por supuesto, hay otros más. Otro autor que ha analizado la canción desde una perspectiva literaria fue Alberto Buscato Vázquez, quien en el 2016 analizó o descubrió figuras retóricas en el rap español del siglo XXI. Este autor expresó que este género musical ha sido visto con desdén por ser grotesco, por ser agresivo. Sin embargo, en sus letras se puede encontrar, según el autor, se puede encontrar delicadeza, se puede encontrar cultura y una variedad de figuras retóricas que usan los autores del rap. Por último, Juan Gómez Capuz en el 2009 analizó las letras de canciones de rock español como textos poéticos para hallar en ellas métrica, rima y figuras literarias que pudieran usarse de manera didáctica en las clases del bachillerato. Hasta este punto hemos descubierto en la investigación dos cosas, hemos precisado dos cosas, que número uno, en el capítulo 1 precisamos que la literatura es movediza, es variable y lo que en una región puede ser considerado literatura, en otra puede no serlo, o así también con el transcurrir de los años, como ya dije, lo que en un punto era literario, con el pasar del tiempo puede ser desplazado. Y número 2, hemos en este capítulo 2 precisado que la canción ha sido y es parte del canon literario. Entonces, esto, aprovechando estas bases previas, nos da pie para proponer la canción tradicional guayanesa como una herramienta que puede ser usada en nuestras clases de literatura. Por favor, avanzamos en la siguiente diapositiva. Aquí es donde entramos en nuestro capítulo 3, nuestro último capítulo.
Este se tituló Entre músicos y poetas, el cancionero guayanés como repertorio poético. Para desarrollar este capítulo se siguieron algunos pasos. Lo primero fue saber si la canción había sido tomada en cuenta desde los estudios del subsistema de educación secundaria venezolano. Y para ello se analizó el currículo nacional bolivariano, encontrando en él que menciona el estudio o el análisis de los versos de la copla y de la décima en el contexto nacional, pero también en el contexto regional. Luego de esto, se analizaron algunos textos de lengua y literatura de la editorial Santillana y de la colección Bicentenario. Encontramos que ellos nos proporcionan fragmentos de poemas, algunas coplas y algunas décimas, de manera que ejemplifiquen el desarrollo de estos contenidos de la versificación, la métrica y las figuras literarias. Ahora bien, los libros de textos nos proporcionan una parte de literatura nacional. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos con la literatura regional que el currículo establece que deberíamos también proporcionarle a nuestros estudiantes? Entonces, vuelvo y repito, es una oportunidad para plantear el uso de la canción tradicional guayanesa y así poder ejecutar esto que nos exige el currículo. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Para esta investigación se considera como canciones tradicionales aquellas que permanecen siendo populares en una comunidad de personas durante un tiempo, durante generaciones. Estas canciones tradicionales describen la cultura de una región y sus costumbres, y sus habitantes, los habitantes de esa región, las asimilan como propias, como suyas, se apropian de ellas y se las transmiten a sus descendientes, es decir, a las siguientes generaciones. Avanzamos, por favor. Podrían preguntarse ustedes, pero ¿por qué usar la canción tradicional guayanesa y no otra canción? Bueno, otro tipo de canciones. En primer lugar, porque estas visibilizan una parte de literatura regional. Y esto es muy importante en esta investigación porque, como lo dije, es una exigencia del currículo, no solamente analizar la literatura nacional, sino la regional. Y no voy a generalizar, pero también aprovecho para contar otra experiencia. Y es que durante las prácticas profesionales pude observar que el docente suele agarrar el libro y quedarse con lo que le proporciona el libro. Y como ya dije, el libro de texto nos va a proporcionar la literatura nacional y universal. Ya queda de parte del docente indagar sobre la literatura que se crea en su región y en su contexto. Entonces, la canción tradicional nos ayuda en esta situación. Segundo, nos permite el reconocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas locales. Esto es un objetivo que establece el Currículo Nacional Bolivariano, que el estudiante de secundaria, una vez que haya finalizado esta etapa, sea capaz de reconocer, respetar y valorar las manifestaciones de su localidad, de su región, de su nación y del mundo. Por último, la canción tradicional nos posibilita la contextualización de la enseñanza. Esto es otro aspecto que va muy ligado con la literatura regional y que también lo establece el currículo. Y la contextualización cobra demasiada fuerza en esta investigación, y al hablar de ella podemos mencionar, por favor avancemos en la siguiente diapositiva, que la investigadora y profesora Carmen Rodríguez, en su libro Un hombre con raíces y antena, nos habla de la educación contextualizada y nos dice que es aquella que apela al entorno para lograr una práctica educativa integral usando elementos expresados en la realidad cercana del estudiante. Pero la misma investigadora nos dice que un error habitual en la enseñanza es asumir que como contexto a las situaciones concretas del entorno escolar, como por ejemplo las huertas, el mobiliario y la comunidad en la que se encuentra el plantel. Entonces se deja de lado el contexto cultural, ese que abarca la literatura, la música, la pintura, entre otros elementos. Ese contexto cultural es el que se apela en esta investigación. Avancemos, por favor. Ok, acá en esta diapositiva podemos visualizar el análisis métrico de la canción Guayana Gentil.
Quisiera decirle que el último paso que se siguió para el desarrollo de este tercer capítulo fue recopilar algunas canciones que han sido tradición en nuestra región, y con ellas se elaboró un cancionero que se anexa en la investigación, lo pueden ubicar en los anexos. Quiero decirles y manifestarles que elaborar este cancionero no fue una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque la web no aporta transcripciones fidedignas de estas letras. Además, no aporta mucho sobre las fechas exactas de composición de estas canciones. Sin embargo, de igual forma se elaboró este pequeño cancionero que se considera un aporte en esta investigación y que, ¿por qué no? A futuro se podría ampliar por otros investigadores. Y el último paso, después de haber creado este cancionero, fue el análisis en el capítulo 3 de 3 canciones que se ubican en el cancionero. Una de ellas, como les ejemplifiqué acá en la diapositiva, fue la canción Guayana Gentil. No solamente se hizo el análisis métrico, como lo observamos acá, sino que también se hizo el análisis literario. Por favor, avancemos. Ok, ahora entramos en las reflexiones finales y son los beneficios que nos otorgaría el uso didáctico de la canción tradicional guayanesa en las clases de literatura. En primer lugar, se ampliaría la noción de literatura que se maneja en el aula de clases. Como les mencioné hace rato, mi experiencia y como estudiante de bachillerato era pensar que la única forma de expresión literaria era la poesía, el cuento y la novela. Pero esto sucede, y sé que a algunos estudiantes les puede ocurrir lo mismo, es porque es la manera o los géneros literarios con los cuales se aproximan nuestros estudiantes hacia la literatura. Pero resulta que hay otros más, y en este caso propongo la canción. Entonces, usándola, el estudiante podría ampliar lo que hasta ahora ha conocido como literatura. En segundo lugar, se contextualizaría la enseñanza de la literatura, brindando la posibilidad de que los estudiantes se reconozcan en las obras que analizan. Esto lo digo porque muchas de estas canciones recrean lugares y elementos conocidos por los habitantes de esta región. Por ejemplo, mencionan el río Orinoco, el río Caroní, el puente Angostura, el malecón de Ciudad Bolívar, el mirador y otros elementos que el estudiante podrá evocar en su memoria. Y si no lo conoce porque ha estado en esos lugares, al menos lo conoce por fotos o por anécdotas de sus padres, de sus antepasados. Por último, no, en tercer lugar, se reforzaría la identidad regional y la motivación hacia el aprendizaje. Usando la canción tradicional, no tendríamos una clase de literatura monótona, sino que sería diferente. Y como dije al principio, la canción nos recrea, nos divierte. Entonces, usándola como una herramienta, el estudiante podría motivarse más hacia el aprendizaje y el acercamiento a la literatura. Por último, se preservaría y difundiría el acervo cultural de la región. Esto es tarea de todos, y el profesor de literatura también, usando la canción, puede promover nuestras tradiciones musicales y así, de esta manera, hace una combinación de su área, que es la literatura, con la promoción de nuestras tradiciones en la música. Si me permitiesen hacer algunas recomendaciones, yo haría la siguiente. Avanzamos a la última diapositiva. Primero, al Ministerio de Poder Popular para la Educación le recomendaría incluir en el currículo el uso de otros géneros musicales. Bueno, acá no veo. Para hacer análisis en los temas referidos a la métrica y recursos literarios. Digo que no veo porque la cámara me tapa un poco, pero ¿por qué propondría esto? Porque como ya les dije en el capítulo 3, el currículo nos dice que debemos analizar los versos de la copla y la décima, pero puede suceder que estos géneros no sean de habitual escucha en todo el territorio nacional. Podemos encontrarnos en que algunas regiones tienen otro género más escuchado. Entonces les recomendaría al currículo dejar abierta la posibilidad de que para trabajar los contenidos de versificación métrica y figuras literarias, podamos como docentes usar los géneros musicales que sean de habitual escucha en nuestra región.
Y al docente de lengua y literatura le recomendaría, en primer lugar, indagar sobre otras formas de expresión literaria que puedan emplearse en el aula de literatura. No solamente, como ya he mencionado, cuento, novela y poesía, que no es malo, obviamente, pero hay otros géneros y subgéneros que pueden utilizar en sus clases. En este caso yo propongo la canción, pero el docente puede utilizar otros géneros, otras formas de expresión literaria. En segundo lugar, le recomendaría que al hacer uso de la canción como herramienta didáctica, de ser posible, llevar el formato audible, de ser posible, ya que si el docente se valiera de audios, el estudiante no solamente percibiría la literatura con la vista, es decir, en el texto, sino que mediante el oído podría escuchar mejor la rima y la entonación con la que el intérprete articula cada verso y también de esta manera potenciaría sus otros sentidos. Por último, recomendaría ampliar el cancionero guayanés que se aportó en esta investigación. Como les dije, esto es un pequeño aporte que puede abrir surcos para futuras investigaciones, para alimentarlo más. Así que el docente que esté interesado no solamente puede acudir a él para elegir una canción que sea de su agrado y desarrollar sus clases, sino que puede nutrirlo, puede ampliarlo. Muchas gracias. Eso es todo. Pasamos a la última. Gracias por su atención, por estar acá. Gracias a ti, corazón. Bien, este es el momento en el que le doy la palabra a los profesores de Ignora y al profesor Diego, a la profesora de Ignora si tiene alguna pregunta, al profesor Diego Rojas como tutor. Nos queda muy poquito tiempo de la presentación, 6 minutos apenas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta porque vamos a cerrar la presentación para nosotros disertar aparte y luego nos conectamos. ¿Será por WhatsApp, les parece? ¿O abrimos una nueva presentación de por Zoom? Hola, propongo que, bueno, que si te queda poco tiempo de la conexión, no sé si es posible que nos conectemos nuevamente con este mismo enlace para entonces así hacer los comentarios con más tranquilidad. No sé si es posible. Sí, sí, perfecto. Déjame parar acá la grabación. De acuerdo, profesor Diego, estoy completamente de acuerdo con usted. Ok. Bien, entonces detengo la grabación y cerramos acá. Ya ven.